Piensa en las grandes ciudades del mundo. Nueva York, Londres, Tokio, París. Sus nombres evocan imágenes poderosas y un claro sentido de identidad. Ahora, piensa en China. Probablemente imaginas la ciudad prohibida de Pekín o el horizonte futurista de Shanghái. ¿Pero qué hay de Chongqing, Chengdu o Tianjin? No son pequeñas ciudades regionales ni ciudades medianas, son metrópolis enormes, cada una con una población que supera por mucho a la de Roma, Berlín o Chicago. De hecho, China tiene más de una docena de ciudades con más de 10 millones de habitantes. Sin embargo, la mayoría sigue siendo anónima para el resto del mundo. Así que, ¿por qué no sabemos más sobre ellas? Para entender cómo es posible, no necesitamos un gráfico económico, sino simplemente un mapa del propio territorio. La historia de los gigantes ocultos de China comienza con su geografía, una historia de dos tierras profundamente diferentes atrapadas dentro de una misma frontera. Por un lado, tienes la China que llena nuestra imaginación y nuestros noticieros. Esta es una tierra de llanuras extensas, ríos enormes y una costa donde básicamente está toda la actividad. Por otro lado, existe una China vasta, vacía e imponente, un reino de desiertos grandes y en expansión y montañas colosales. Esto no es solo una observación casual, es el factor más importante para entender la población del país. En 1935, un demógrafo chino llamado Hu Hongzhuang trazó una simple línea diagonal en un mapa, desde la ciudad de Haihe, en el noreste, hasta Tengchong, en el suroeste. Lo que reveló esta línea fue asombroso. Al este de la línea Yuzhongguan se encuentra el 43% de la superficie del país, pero un asombroso 94% de su población. Al oeste queda el 57% restante del territorio, hogar solo del 6% del pueblo chino. Esta simple línea, trazada hace casi un siglo, aún explica perfectamente la realidad demográfica de China hoy. Casi todas sus megaciudades, famosas o no, están concentradas en esta porción oriental, pero aquí es donde se vuelve realmente interesante. ¿Por qué esta línea invisible es tan absoluta? La respuesta está en el agua y el suelo. El este de China está dominado por tres colosales sistemas fluviales que han sido cuna de su civilización y motores de su economía. En el norte, el río Amarillo fluye a través de la llanura del norte de China, una vasta extensión fértil que dio origen a la civilización china. Es plana, fácil de cultivar y ha sostenido una población densa durante milenios. Este es el hogar de la capital, Pekín, y su ciudad portuaria hermana, Tianjin. Más al sur está la vía fluvial más importante de China, el río Yangtze. Su cuenca y su delta forman una región increíblemente rica y fértil, que es el corazón económico del país. Esta zona por sí sola tiene un PIB mayor que el de Italia, y aquí puedes encontrar la famosa Shanghái, pero también Nankín, Yangzhou y Suzhou, todas enormes ciudades por derecho propio, conectadas entre sí en una red de vida urbana. Finalmente, en el extremo sur, el delta del río Perla desemboca en el mar de la China meridional. Esta región se ha convertido en la fábrica del mundo, un conjunto de megaciudades que incluye gigantes como Guangzhou y Shenzhen. Estos tres sistemas fluviales son el alma del país, incluso las excepciones confirman la regla. Las megaciudades de Chongqing y Chengdu no están en la costa, pero se encuentran dentro de la cuenca de Sichuan, un fértil tazón verde protegido por un anillo de montañas. Durante miles de años, esta cuenca ha sido una próspera y populosa región agrícola, un mundo completo en sí mismo. Su geografía la convirtió en un lugar perfecto para grandes poblaciones. La siguiente parte cambia por completo cómo ves el mapa de China. Al oeste de la línea Hu, el paisaje se transforma en uno de los más inhóspitos del planeta. Te encuentras inmediatamente con los desiertos del Gobi y del Taklamakan, vastos mares de arena y roca, desiertos que se parecen más al Sahara que a cualquier otra cosa. Y más allá, la tierra se eleva bruscamente para formar la meseta tibetana, el techo del mundo, donde la altitud promedio supera los 4.500 metros. Esta es una tierra de aire delgado y frío extremo, que hace casi imposible la agricultura a gran escala y los asentamientos densos. Así que la naturaleza preparó el escenario. La geografía china canalizó efectivamente a casi 1.4 mil millones de personas en un área más pequeña que el este de Estados Unidos. Esto creó las condiciones ideales para que se formaran centros densos de población. Durante siglos, sin embargo, estas fueron sociedades mayormente agrícolas, salpicadas por ciudades importantes, pero no colosales. ¿Cuál fue la chispa que encendió este polvorín geográfico, transformando estas regiones antiguas en la mayor colección de megaciudades del mundo en solo unas pocas décadas? La respuesta está en un giro histórico dramático que no solo cambiaría a China, sino al mundo entero, para siempre.
La geografía de China pudo haber preparado el escenario, concentrando a casi 1.4 mil millones de personas en un espacio propicio para el crecimiento urbano. Pero durante la mayor parte de sus 5.000 años de historia, China fue una nación de agricultores, no de habitantes urbanos. Entonces, ¿qué fuerza desató la mayor migración en la historia humana y construyó docenas de megaciudades a una velocidad casi imposible de comprender? Para empezar, combatamos algunos mitos populares sobre la sociedad mayormente agraria de China antes de la industrialización. Durante siglos, China sí tuvo ciudades grandes y sofisticadas. De hecho, en su apogeo, la ciudad capital de Chang'an, la actual Xi'an, fue la ciudad más poblada del mundo, un centro cosmopolita al final de la ruta de la seda. Pero no es incorrecto decir que China era mayormente agraria. Hasta bien entrados los años 1900, aproximadamente el 85% de la población de China vivía en el campo, no en ningún tipo de ciudad. Luego, en 1949, la revolución comunista llevó a Mao Zedong al poder. Podría suponer que esto iniciaría la industrialización y el crecimiento urbano, como ocurrió en la Unión Soviética. Pero lo que sucedió después fue un cambio radical y, honestamente, este cambio rompió la tendencia del resto del mundo. Verás, la ideología de Mao glorificaba al campesino. Las ciudades eran vistas como decadentes, corruptas y peligrosamente capitalistas. Así que el gobierno no solo desalentó a las personas de mudarse a las ciudades, sino que lo prohibió activamente. Lo lograron con una herramienta simple pero poderosa: el hukou, o sistema de registro familiar. Introducido en la década de 1950, el hukou funcionaba como un pasaporte interno, clasificando a cada ciudadano como rural o urbano y atándolo a su lugar de nacimiento. Si nacías con un hukou rural, no podías simplemente empacar tus cosas e irte a Shanghái a buscar trabajo en una fábrica. No tendrías acceso a vivienda, atención médica, educación para tus hijos o incluso alimentos racionados por el gobierno. El Estado construyó una frontera invisible alrededor de cada ciudad, congelando la urbanización durante 3 décadas. Fue uno de los sistemas de control social más extensos jamás creados, conteniendo una marea humana desesperada por dinero y oportunidades que la vida rural simplemente no podía ofrecer a mediados del siglo XX. Pero tras la muerte de Mao en 1976, un nuevo líder más pragmático, Deng Xiaoping, tomó el control. En lugar de demonizar las ciudades, Deng vio el enorme potencial de la fuerza laboral china y entendió que la pobreza del país solo podía resolverse con cambios económicos radicales. Pronunció una frase que invertiría por completo la ideología de Mao: enriquecerse es glorioso. Y con eso se preparó para derribar las fronteras internas de China. Así que, comenzando 1980, el gobierno de Deng estableció zonas económicamente especiales en unas pocas áreas costeras cuidadosamente seleccionadas. Eran brújulas experimentales, donde se suspendían las reglas rígidas del comunismo y se permitía que el mercado actuara libremente. La más famosa de ellas era un pueblo tranquilo pesquero de 30.000 personas, llamado Shenzhen, ubicado justo al otro lado de la frontera con el próspero centro capitalista de Hong Kong. El gobierno vertió recursos e invitó a empresas extranjeras a construir fábricas, prometiéndoles un suministro casi ilimitado de mano de obra barata. Para apoyar a esa mano de obra, empezaron a flexibilizar el sistema de hukou. No se abolió, pero se abrió una pequeña puerta. Millones de jóvenes ambiciosos del pobre interior rural vieron su oportunidad, inundaron Shenzhen y luego otras nuevas zonas económicas, en Guangzhou, Xiamen y más allá. Lo que siguió fue una explosión de crecimiento como nunca antes había visto el mundo. En solo 40 años, el pueblo pesquero de Shenzhen se transformó en una metrópolis de alta tecnología con más de 17 millones de personas, el hogar de gigantes como Huawei y Tencent. Para poner ese número en perspectiva, entre 1980 y 2020, el área metropolitana de Los Ángeles, una de las de más rápido crecimiento en Estados Unidos durante ese periodo, pasó de 11 millones a unos 18 millones de personas. Pero esto era solo una ciudad. En China, estaba ocurriendo por todas partes. Las fronteras controladas por el Estado no solo se abrieron, se derrumbaron por completo. Cientos de millones de personas, la mayor migración en la historia humana, dejaron sus granjas ancestrales y se mudaron a las ciudades para construir rascacielos, ensamblar iPhones y coser prendas. China estaba comprimiendo 200 años de revolución industrial y urbanización occidentales en una sola generación. Ciudades que eran poblados regionales modestos en los años 80 se convirtieron en megaciudades para los años 2000. Y esto nos lleva a nuestra última y más importante pregunta. Con poblaciones que rivalizan con países enteros y economías que impulsan al mundo, ¿por qué estas nuevas megaciudades han permanecido como gigantes anónimos en el escenario global? La respuesta revela tanto sobre nuestra percepción del mundo como sobre China misma. Ahora tenemos 2 piezas cruciales de este fascinante rompecabezas chino,
Primero, un paisaje que canaliza el 94% de su población hacia el fértil corredor del este. Y segundo, una orden histórica impulsada por el Estado que desató la mayor migración en la historia humana, construyendo docenas de megaciudades a una velocidad imposible. Esto nos deja con la pregunta final, la más convincente. ¿Cómo puede una ciudad como Chongqing, con una población municipal de más de 30 millones, seguir siendo relativamente desconocida en el escenario mundial? ¿Por qué nombres como Tianjin, Chengdu o Guangzhou no fluyen de la lengua como Nueva York, París o Buenos Aires? Lamentablemente, no hay una sola respuesta fácil. Sin un complejo mundo de geopolítica y fuerzas culturales que se han combinado para impedir que realmente conozcas estas ciudades. Pero primero, demos un rostro a estos gigantes invisibles, ya que no estamos hablando de pueblos pequeños, así que cada una de estas ciudades es conocida por algo. Chongqing, una extensa metrópolis rodeada de montañas en la cuenca de Sichuan, es un centro global de fabricación automotriz. Tianjin, una ciudad portuaria de 15 millones, sirve como la puerta marítima hacia Pekín. Guangzhou, el corazón del delta del río Perla, ha sido un centro comercial global durante siglos y alberga la Feria de Cantón, la mayor exposición comercial del mundo. Y Shenzhen, el pueblo pesquero convertido en utopía tecnológica, es hogar de más multimillonarios que cualquier ciudad excepto Pekín y Nueva York. Así que no son solo ciudades, son titanes económicos. Entonces, ¿por qué el anonimato? La primera razón es la maldición de la velocidad. Ciudades como Roma, Londres y París tuvieron más de 1000 años para construir su identidad. Incluso Nueva York ha tenido unos cuantos siglos a estas alturas. Su cultura, su arquitectura, sus marcas globales y sus historias crecieron orgánicamente, capa por capa. Tuvieron siglos para arraigarse en la conciencia global mediante el arte, la literatura y la exploración. Pero la megaciudad china es una creación a finales del siglo XX y comienzos del XXI. Construyeron el hardware metafórico, los metros, los rascacielos y las fábricas, en un instante. Pero el software de la identidad cultural global aún está cargando. Pero esta siguiente parte cambia cómo pienso sobre el posicionamiento de una ciudad. No es solo que estas ciudades sean nuevas, también se trata de por qué fueron construidas. Su crecimiento explosivo no fue impulsado por la cultura, el turismo o el deseo de fama global. Fue impulsado por un mandato central y abrumador: convertirse en el taller del mundo. Su función principal era ser motores económicos, lugares de producción, no necesariamente de exhibición pública. Todos conocemos la etiqueta Made in China. Pero esa etiqueta es anónima. No dice ensamblado en Chongqing o diseñado en Shenzhen, como ocurre en Estados Unidos, donde muchos productos destacan su ciudad, como el famoso design in Cupertino de Apple. En cambio, estas ciudades se volvieron sinónimo de su función. Su identidad global absorbida por una marca nacional genérica. Mientras que los occidentales viajan a Florencia para ver arte, los líderes de negocios viajan a Guangzhou para firmar acuerdos. La conexión ha sido comercial, no cultural, pero quizá el factor más importante es la gran brecha de información. La cultura global sigue dominada abrumadoramente por los medios occidentales, y en particular estadounidenses. Sentimos que conocemos Nueva York o Los Ángeles incluso si nunca hemos estado allí, porque hemos caminado por sus calles en miles de películas y series. Esto crea un poderoso e íntimo sentido del lugar. El intercambio cultural, en su mayor parte, ha sido en un solo sentido. Los medios controlados por el Estado chino y el famoso Gran Gorila de Fuego crean una burbuja de información semipermeable. Muy poco de la cultura diaria y orgánica de ciudades como Chengdu o Tianjin sale hacia el mundo. No vemos sitcoms chinas que hagan famoso un barrio local de Chongqing, ni películas independientes que conviertan un mercado de Guangzhou en un ícono global. La historia de la China moderna suele contarse desde arriba: el poder político de Pekín y el brillo financiero de Shanghái. Las texturas ricas y diversas de sus otras megaciudades permanecen casi exclusivamente para consumo interno, no para elogio externo. Ahora bien, dicho esto, este panorama está empezando a cambiar. A medida que la economía china evoluciona de la manufactura pura hacia los servicios y la tecnología, estas ciudades comienzan a forjar identidades únicas postindustriales. Chengdu es famosa ahora en toda Asia por su vibrante cultura juvenil, su comida picante y su sorprendente relajado estilo de vida de casas de té. Hangzhou es un centro de comercio electrónico y diseño, mezclando belleza antigua con innovación digital. La era de la mega ciudad china anónima podría estar llegando a su fin. Así que la próxima vez que veas un producto de China, recuerda que no proviene de un lugar abstracto, sino de una ciudad real llena de millones de personas,
con historias que apenas están empezando a contarse. Y por si tenías curiosidad, China es actualmente hogar de 23 ciudades con una población de más de 5 millones de personas. Solo Nueva York en Estados Unidos tiene más de 5 millones dentro de la misma ciudad. Este tipo de escala poblacional es casi inimaginable en cualquier otro lugar del mundo. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre las megaciudades chinas de las que nunca habías oído hablar. Si fue así, no te pierdas este video sobre la megaregión del noreste de Estados Unidos. Gracias por verme. Hasta la próxima.